In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la exposición de la tesis decimosexta que está orientada a la cuestión de la formulación de la fe y la reflexión teológica. Aquí, como veis, vamos a hacer primero referencia a la infalibilidad de Dios que se encuentra en la Iglesia, tanto por el sensus fidei como por la intervención del magisterio de los pastores. Ahí ya veremos que hay diversos niveles de intervención de ese magisterio, no todo es infalible. En segundo lugar, hablaremos del tema de las fórmulas dogmáticas, que son las enseñanzas más importantes y que tienen un valor y un sentido permanente, aunque siempre se pueda profundizar en ellas. Y por último, hablaremos algo de la teología como un intento de comprender mejor la revelación con diversos instrumentos conceptuales. Nunca al margen se entiende ni de la misma revelación, ni del magisterio de la Iglesia, ni de ninguna cosa de estas. Así que, como veis, esta es la estructura. En el magisterio vivo de la Iglesia hablaremos de infalibilidad de la Iglesia y magisterio, y luego los grados de magisterio, el tema de las fórmulas dogmáticas, su carácter inmutable y su desarrollo, y por último la reflexión teológica como una fides quaerens intellectum, una fe que trata de comprender. Como siempre os pongo referencias al catecismo y algunos documentos importantes recientes del magisterio. Bien, vamos a comenzar aquí en este apartado, el magisterio vivo de la Iglesia. Fijaos que hablamos ante todo de la infalibilidad y del magisterio. Son cosas distintas, vais a ver ahora la diferencia. La infalibilidad de la Iglesia se entiende como un elemento del designio divino para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que Cristo ha revelado. Diríamos, por el Espíritu Santo, en la Iglesia hay una participación de la infalibilidad de Dios. Esto, en última instancia, pues está enraizado en el carácter definitivo que tiene la alianza que se ha instaurado en Jesucristo. Y la misión del magisterio va a ser que todo el pueblo de Dios pueda profesar siempre esa fe verdadera y auténtica. El magisterio no es para que los pastores de la Iglesia digan lo que se les ocurra de cualquier tema, sino para que se mantenga esa fe verdadera y auténtica. De hecho, la promesa de Cristo de que no va a fallar la Iglesia, de la indefectibilidad, no sería verdadera si pudiera equivocarse en puntos esenciales de la fe. En puntos esenciales habrá cosas secundarias o accidentales que ahí ha habido muchos errores a lo largo de los siglos, pero en lo esencial evidentemente no. Tenemos aquí el tema del sensus fidei. Todas aquellas personas que poseen la fe tienen, digamos, ahí como un sentido de la fe. Pero atención, que el sensus fidei es especialmente fuerte cuando una persona está en gracia. Si ahí además intervienen los dones del Espíritu Santo, ahí esa fe está bien encaminada. O sea, realmente, si alguien se deja guiar por su fe, no puede equivocarse. El problema es que muchas veces no sabemos si nos dejamos guiar por la fe o por los pájaros de nuestra cabeza. Por eso, ya digo, el sensus fidei evidentemente no se equivoca, pero lo que no siempre está claro es si en este punto o en esta persona está interviniendo el sensus fidei o no. En este sentido, hay una ayuda de los pastores de la Iglesia, una asistencia del Espíritu Santo a los pastores de la Iglesia, de una manera especial al sucesor de Pedro, para mantener la verdad cristiana. En este sentido, lo que dice Donum Veritatis, que la función del magisterio no es algo extrínseco a la verdad cristiana ni sobrepuesto a la fe, sino que nace de la misma economía de la fe como un servicio a la palabra de Dios para mantener la verdad. ¿De qué se ocupa el magisterio? Pues de la revelación, que incluye la doctrina de la fe y las costumbres. Fijaos que esto conlleva también la moral, porque en el Evangelio salen cuestiones de moral. De ahí que el magisterio también deba discernir, mediante juicios normativos, actos que son compatibles o incompatibles con el Evangelio. Y esto lleva, digamos, a enseñanzas de orden moral natural. Algunas enseñanzas que de por sí podrían ser accesibles a la razón, y desde luego lo mejor es buscar las razones y las argumentaciones para insistir en esas enseñanzas, pero que en el estado actual de la humanidad resultan más difíciles de captar.
Es el típico problema de los preámbulos de la fe. Sí, podremos llegar que hay una causa de todo, un creador último y tal, pero mucha gente no va a tener luces o no va a tener tiempo para ponerse a pensar en eso. Bien, por tanto, el magisterio, ya digo, al servicio de la revelación, y si hablamos de infalibilidad, nos estamos refiriendo no sólo al depósito revelado estrictamente de manera explícita, sino lo que es necesario para custodiar y exponer debidamente ese depósito. Ahí tendríamos, en este sentido, lo que se llama el objeto primario de la infalibilidad, el depósito propiamente revelado, y el objeto secundario, aquello que está en íntima relación histórica y lógica con lo revelado. Es un poco la formulación que emplea el Vaticano II en Lumen Gentium 25, porque el Vaticano I había hablado de que el sucesor de Pedro, tal, tiene la infalibilidad de la Iglesia, pero nunca se había dicho en qué se extendía la infalibilidad de la Iglesia. Y el Vaticano II lo recordó en Lumen Gentium 25, lo que está revelado y lo conexo con lo revelado. Realmente hay bastantes enseñanzas de orden moral que tienen que ver, que están un poco en este grupo como consecuencias de la revelación. Hay una íntima conexión lógica. Aunque ya digo esto, sobre esto también hay bastantes discusiones, cómo se da esa conexión. También se han incluido muchas veces el tema de la canonización de los santos, aunque aquí diríamos propiamente lo que entraría sería si tal santo está en el cielo o no, porque digamos hay otras cosas que son hasta qué punto es santo o no, tiene virtudes, que se entiende por virtudes heroicas, ahí la cosa es mucho más, es mucho más compleja. En cualquier caso, diríamos, esta extensión de la infalibilidad tiene que ver pues con la guía, con la ayuda para que el pueblo de Dios se mantenga en la verdad. Ahora, las actuaciones, las enseñanzas magisteriales, tal como aparece en la Professio Fidei, serían de 3 grados. El primero, en el que se precisa con claridad cuáles son las enseñanzas reveladas y han sido propuestas para ser creídas. El segundo grado sería enseñanzas propuestas de manera definitiva, un poco lo que hemos dicho antes, eso que están en esa íntima relación. Para otros autores sería pasar de lo implícito de lo explícito a lo implícito, aunque yo digo el modo de explicar eso, ahí sí que hay más variedad y no entramos. Un tercer grado, que sería el magisterio ordinario, pronunciamientos no definitivos, aunque requerirían un asentimiento de entendimiento y voluntad. Los dos primeros son infalibles, aunque como ya os digo, la manera de explicar ese asentimiento pues varía de unos autores a otros, o incluso cosas que a lo mejor se ven como simplemente conexas, al cabo de más tiempo se dan cuenta la Iglesia de que realmente pertenece al mismo depósito de la fe. En cualquier caso, ya digo, lo fundamental, y lo veremos inmediatamente después, son lo que las verdades de fe, propiamente la enseñanza dogmática, aquello que ha estado revelado. Y respecto al tercer grupo, eso del magisterio ordinario, serían enseñanzas sobre fe y la moral que se presentan como verdaderas o al menos como ciertas, y su objetivo es profundizar más, conocer mejor la revelación. Porque diríamos puede ser proposiciones que aunque directamente no entren en la fe, pero sí se acaben oponiendo a cosas que están en la fe. En general, este tipo de intervenciones también está bajo una asistencia del Espíritu Santo, pero no hasta el punto de que se garantice la infalibilidad. De hecho, no se proponen de modo definitivo. También aquí hay que tenerlo claro. Debe ser enseñanzas que se proponen para zanjar una controversia, para solucionar un asunto. O sea, esto que entendemos aquí de magisterio ordinario, tal como viene en el Vaticano II, en Lumen Gentium 25, habla de las sentencias. Una sentencia es lo que se da para cerrar un juicio, aunque no sea de manera definitiva. No una cosa que se dice así al pasar, digamos una observación, una entrevista, una cosa en una homilía, como se podría decir eso o lo contrario, no. Tiene que ser algo donde quede claramente que se quiere determinar una cosa, aunque no sea de manera definitiva. Bien, el sucesor de Pedro y el Colegio de los Obispos puede realizar pronunciamientos infalibles, tanto del primer apartado como del segundo, ya sea en actos extraordinarios, como un concilio o una definición ex cátedra, o también, digamos, podría darse cuando una enseñanza la tenemos en todo el magisterio ordinario y universal,
enseñanzas de los obispos siempre a lo largo de la historia, pues también sería infalible. Lo que pasa es que, claro, este caso que recuerda el mismo Vaticano II y esta enseñanza de ese magisterio ordinario y universal, es más difícil de precisar y en general debería haber algún tipo de acto, alguna confirmación, algo externo que deje esa cosa clara para que no haya ninguna duda. Por poner un ejemplo, en el tema de que el sujeto del sacramento del orden es el varón y la Iglesia solo tiene poder para ordenar a varones y no mujeres, eso siempre lo ha dicho la Iglesia a lo largo de los siglos. Dejamos aquel caso de las célebres diaconisas en la antigüedad que eran poco más que sacristanas con una serie de atribuciones. A nadie se le ocurrió meter eso en el sacramento del orden. Ya digo, siempre se ha enseñado que el sacramento del orden estaba vinculado a los varones, pero fue muy oportuno que Juan Pablo II dijera que de manera definitiva eso quedaba así claro. No porque se lo estuviera inventando él, sino porque hacía, digamos, se apoyaba en todo eso que se había ido diciendo. También respecto al tercer grupo, ese magisterio ordinario, las intervenciones de la doctrina de la fe, cuando son aprobadas por el Papa, participan de dicho magisterio. Cada obispo en su diócesis tiene ese mismo poder magisterial, siempre se entiende bajo la guía del sucesor de Pedro. Y en el caso de las conferencias episcopales, o bien cuando son textos aprobados por unanimidad, porque evidentemente ahí son todos los obispos, o bien si hay una mayoría cualificada y luego tiene la recognición del sucesor de Pedro. Ya digo que en cualquier caso se trataría de cuestiones, o sea, para hablar de este magisterio ordinario que se quiera determinar realmente algo, o sea, no discursos hablando al viento de la ecología, de la inmigración o de no sé qué, no, tienen que ser cuestiones concretas, precisas. Bien, esto un poco respecto al tema del magisterio. Si pasamos ahora al punto más importante, que es el de las fórmulas dogmáticas y su interpretación, aquí hay que recordar que dogma, en este sentido estricto, tal como lo explica el Vaticano I, es lo que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y ha sido propuesto por la Iglesia mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal como divinamente revelado. Esto es lo que os comentaba antes, tiene que ser algo divinamente revelado. No se suele emplear el término dogma para todas las enseñanzas infalibles. De hecho, o sea, en realidad todo lo que hay en la escritura es infalible y no se le denomina dogma, sino que se suele reservar dogma para aquellas enseñanzas propuestas de manera solemne. Es un término técnico, diríamos, relativamente reciente, pero hace referencia a verdades que están en la historia de la Iglesia. Fijaos, por ejemplo, que en la época medieval Santo Tomás habla mucho no de dogmas, sino de los artículos de la fe, refiriéndose a las grandes verdades que están en el credo. Obviamente, el origen del dogma es divino, la revelación de Dios, aunque la formulación literal procede de la Iglesia, con lo cual tenemos un contenido de verdad permanente. Obviamente, quienes no aceptan que pueda haber verdad al hablar de Dios o dicen que la revelación es una experiencia religiosa que cada uno expresa pues conforme a su cultura, a sus categorías o esto, pues no aceptarán este tema de los dogmas. Fijaos que algo de esto se dio yo en algunos neoplatónicos del siglo IV, que cuando el imperio se iba cristianizando decían, ¿por qué vamos a quitar el paganismo? Si al misterio de Dios es tan profundo que se puede llegar por muchos caminos y son todos equivalentes. No, evidentemente eso no es correcto. Si hay dos proposiciones que se contradicen, no pueden ser verdaderas acerca de Dios. Pero sobre todo en el siglo XIX, con Schleiermacher y otros autores posteriores, y al modernismo, condenado por San Pío X, es como si respecto a Dios en el fondo podemos decir cualquier cosa porque todo es verdadero, todo es mentira, porque no podemos conocer a Dios. En cuanto a documentos del magisterio que han tratado sobre este tema, fue muy notable la declaración Mysterium Ecclesiae de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, por indicación y aprobación de Pablo VI, que recordaba que el significado de las fórmulas dogmáticas es siempre verdadero y coherente consigo mismo dentro de la Iglesia. Puede ser mejor aclarado, mejor comprendido, pero digamos en la misma línea. Por eso dice: es necesario que los fieles rehuyan la opinión según la cual en principio las fórmulas dogmáticas o algún tipo de ellas no pueden manifestar la verdad de modo concreto, sino aproximaciones mudables que la deforman o alteran de algún modo.
y solo manifestarían la verdad en un sentido muy indefinido. Todo esto, ya digo, debe ser rechazado porque estas fórmulas nos expresan la verdad acerca de Dios. Fijaos que de hecho detrás de este tema de las fórmulas dogmáticas está el tema del realismo cognoscitivo. Podemos conocer la verdad y expresarla, aunque sea con dificultades. De hecho, Pablo VI en la Mysterium Fidei, la encíclica que hablaba sobre la Eucaristía y hablaba también de la transustanciación y demás, explicaba las fórmulas dogmáticas de la Iglesia emplean conceptos que la mente humana percibe de la realidad en la experiencia universal y necesaria, y lo expresa con palabras tomadas tanto del lenguaje popular como del lenguaje culto. Ya digo, y esto es válido porque podemos conocer la verdad. Ahora, si algunos reducen el valor de una fórmula dogmática a una determinada cultura, en realidad es que no aceptan que podamos conocer la verdad de Dios. Es como si alguien dice que las ecuaciones de Newton del movimiento pues son válidas para la cultura inglesa del siglo XVIII. Evidentemente es una estupidez. Esas ecuaciones o funcionan o no funcionan, sí, que podremos luego, diríamos, precisarlas un poco mejor con otras teorías físicas, pero no es que sean falsas. Con las fórmulas dogmáticas, evidentemente, nos transmiten esa verdad, aunque, digamos, con las limitaciones que tiene siempre nuestro conocimiento y nuestro lenguaje al hablar de Dios. De hecho, las fórmulas dogmáticas más antiguas son los símbolos de la fe, que comenzaban siendo símbolos por el bautismo, en forma de preguntas y respuestas, y era como la manera de reconocerse en la Iglesia. Diríamos en su expresión lingüística, en su mismo significado, están vinculadas a estas prácticas eclesiales. Y además el símbolo no solo manifiesta la unidad de la fe, sino que contribuye a producirla. El comunicar el símbolo de la fe, el enseñar el símbolo de la fe, pues digamos nos une en la Iglesia. Otras fórmulas posteriores dogmáticas, otros credos en diversos concilios, también tienen ese carácter eclesial. Por eso no es una cosa que alguien se pueda inventar así por las buenas. Ahora, supuesto que existen estas fórmulas de fe, que nos ponen en contacto con la verdad divina, cabe un desarrollo dogmático, en el sentido de que hoy hay más dogmas en la Iglesia que en siglos pasados, o son conocidos de una manera más profunda, pero esto lo que quiere decir es que hay una profundización en el depósito de la fe. O sea, verdades que antes no estaban explícitas, ahora ya se presentan de una manera explícita. Cosas que estaban antes implícitas, ahora ya las sabemos con más precisión. Fijaos que es que nuestro conocimiento, incluso cuando esté elevado por el don de la fe, y nuestro lenguaje siempre se queda muy corto para la realidad sobrenatural. Podemos conocerlo, sí, pero sabiendo los límites que eso tiene, y en ese sentido podemos podemos progresar en ello. Ahora bien, la fe no la podemos, o sea, no es que la fe la tengamos que ver como de una manera racionalista, como algo que ya está fijado, no. La verdad, digamos, nos la ha transmitido la fe, aunque podamos profundizar un poco más, sabiendo siempre que la fe es un regalo de Dios, no es una cosa que hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo. Diríamos que desde el punto de vista práctico, el desarrollo dogmático se suele producir o por la definición de nuevos dogmas, o sobre todo la condena de errores contrarios, para captar mejor la verdad revelada. Aquí tendríamos, digamos, para realizar esto en la práctica está la contemplación, el estudio. Aquí interviene la teología, el sentido del pueblo de Dios, o sea, todas estas cosas han contribuido cuando se ha formulado explícitamente algún dogma. Lo que pasa es que, como digamos, el depósito de la fe tiene ese carácter sobrenatural que nos supera tanto, el desarrollo dogmático no es un mero sacar consecuencias o deducir, o sea, no es un proceso puramente racional, también interviene la razón, por supuesto, pero es algo que lo supera digamos, por la misma naturaleza de lo que estamos estudiando, que es algo que nos sobrepasa enormemente. Pensad, por ejemplo, en algunos dogmas, como el de la Inmaculada Concepción, estaría ya implícito en cierta manera en el saludo del ángel a la Virgen, llena de gracia, que jaritomene. Pero para ver, digamos, eso hasta dónde se extiende, cuál es su alcance, qué es lo que quiere decir, antes había que profundizar en la noción de pecado original y en la redención. Y había que precisar que la Virgen Santísima había sido redimida, pero sin que hubiera tenido nunca pecado.
Aquí el sentido de la fe del pueblo de Dios movió también a que se reconociera esta verdad, este privilegio de la Virgen Santísima. Bien, en cualquier caso, y esto es fundamental, el progreso dogmático se produce siempre in eodem sensu eadenque sentencia, o sea, en el mismo sentido. Aquí es eodem, hay un error, tenía que ser, pone eadem, pero es eodem, en el mismo sentido y en la misma sentencia, o sea, el sentido de los dogmas definidos no varía. Podemos comprenderlo un poco mejor, podemos quizá buscar unos términos más adecuados, ahí con mucha prudencia, pero el sentido no puede variar. O sea, pretender que los dogmas deben cambiarse o alterar su sentido para expresarse en una cultura distinta es reducir la verdad a la cultura. Ya digo, quedaos con el ejemplo que he puesto antes de la física. Las leyes del movimiento de Newton se explican igual en todas las culturas. Me da igual que en la China, en África, en el Japón o en Estados Unidos o en Europa. Eso creo que es bastante sencillo. Hay algunos aspectos externos que sí pueden variar, digamos, a la hora de presentarlo. El idioma en el que estás hablando, sí, pero el sentido tiene que ser el mismo. Porque decir que varías otras cosas y que en esa cultura no pueden comprenderlo sería decir que tales personas de tal cultura no pueden conocer la verdad. Eso es una cosa completamente absurda. Bien, esto respecto al tema de la precisión del sentido del dogma, cómo podemos profundizar en él, etc. Y por último hablamos de la reflexión teológica como una fe que busca la comprensión. Ante todo, la teología está al servicio de la verdad revelada. Igual que el magisterio está al servicio de la verdad, igual la teología. Quiere profundizar en la misma para transmitirla mejor. Y de hecho se ha ido constituyendo a lo largo de la historia cristiana como un saber propio científico en cuanto que es riguroso, que sigue una serie de normas, sigue unas reglas. Los teólogos, por eso, son miembros del pueblo de Dios y que tienen una responsabilidad eclesial para que lo que transmitan sea coherente con la revelación. De ahí el tema del juramento de fidelidad o la profesión de fe, porque, digamos, están realizando un ministerio dentro de la Iglesia. Deben tener presente las enseñanzas de la Iglesia, no solo dogmas de fe, doctrinas definitivas, también lo del magisterio ordinario que decíamos antes. Es cierto que digamos, cuando se trata de verdadero magisterio ordinario, o sea, que realmente haya una determinación, aunque no sea definitiva, es más difícil que surjan dificultades pues para la hora de explicar algo o que un teólogo encuentre dificultades ante esas decisiones, pues debería darse un diálogo constructivo entre esos teólogos y la autoridad de la Iglesia. Muchas veces no se han empleado instrumentos conceptuales adecuados, pero lo que no tiene sentido es el disenso público. Ya digo, porque sería contraponer una opinión personal a todo esto que nos va trayendo la Iglesia. Obviamente también ha habido casos de intervenciones del magisterio ordinario, o sea, que realmente era magisterio, pues porque se precisaba algo y que han sido erróneas. Pensad desde la condena a Galileo, algunas cuestiones en materia matrimonial en la Edad Media, o la célebre metedura de pata del Papa Honorio, o la de Juan XXII, o sea, ahí hay toda una serie de cosas, porque ya digo, es un magisterio ordinario que no es definitivo, pero la clave siempre es apoyarse en lo que tiene que ver con la fe y entrar en ese diálogo con los pastores. Pero esto ya son cosas más detalladas. En el manual de eclesiología, el que quiera verlo, ahí aparece esto con más amplitud. Dicho esto sobre la teología, hay que hablar algo del método teológico. Fijaos que el método de cualquier ciencia dependerá de lo que estamos estudiando. En este caso depende de la noción de revelación. Cómo la revelación conlleva un contenido doctrinal y al mismo tiempo es algo que supera las posibilidades de la mera razón natural, el método teológico tiene que tener en cuenta esto. Como la revelación supera la razón natural, tendrá que basarse sobre todo en la auctoritas, lo que nos transmite esa verdad, la revelación, lo que se nos ha entregado. Y tendrá luego que profundizar. Ahí estará el papel de la ratio. Por eso la teología es una fides querens intellectum, una fe que busca comprender, aunque sea consciente de sus límites. Un primer paso, por supuesto, es el auditus fidei,
la escucha de la fe, qué nos ha dicho la revelación. Y después vendrá un momento más reflexivo, el intellectus fidei, tratar de comprender, pues relacionando unos misterios con otros, realizando los misterios, relacionando los diversos misterios con Cristo, qué relevancia y significado tienen para el hombre, etc. O sea, aquí ya habrá multitud de posibilidades para esa actividad racional. Lo que pasa es que fijaos que tanto en el auditus fidei, en la escucha de la fe, como en el intellectus fidei, ya está interviniendo la actividad racional, porque en la búsqueda histórica, exegética, etcétera, de contenidos de la revelación, ahí ya se dan una serie de presupuestos que deben ser examinados. Recordad lo que decíamos en torno a la exégesis de la palabra de Dios. Muchos métodos exegéticos son erróneos porque parten de presupuestos que son incompatibles con la enseñanza transmitida desde los apóstoles. Por ejemplo, si alguien niega que pueda haber milagros, pues va a interpretar mal los milagros, obviamente. Y siguiendo la terminología de Melchor Cano, se suele hablar de lugares teológicos o grandes apartados y argumentos en teología. Obviamente los principales, Sagrada Escritura y tradición de la Iglesia. El magisterio los tiene que explicar y luego el tema de la historia, la razón natural, etc. Todo esto realizado con un profundo rigor crítico. O sea, hay que actuar con mucha seriedad para que estas aportaciones racionales no falseen la enseñanza de la revelación. Pero el rigor crítico es muy distinto del espíritu crítico, que es ponerte a criticar todo aquello que no te gusta para plegarte a las modas culturales del momento. Y por último, hablamos de la unidad y diversidad de la teología. La teología es, como es una razón iluminada por la fe, es una ciencia única. Santo Tomás en ese sentido decía que, la teología es una. Lo que llamamos ramas o especialidades más bien serían partes integrales, o sea, como algo que se ocupa de diversas materias, pero la teología es una porque está estudiando la revelación bajo la luz de la razón. Por, digamos, criterios pedagógicos se puede estudiar primero una cosa y luego otra, pero no hay que perder de vista la unidad. Si perdiéramos de vista la unidad, se perdería ese carácter sapiencial de la teología y no quedaría clara la relación con la fe. Dentro de la teología a veces se ha hablado de la teología moral, pero que estudia la parte de la revelación que tiene más que ver con las enseñanzas de tipo práctico. Y esto requiere que a veces pues, se compare la revelación con otros conocimientos especializados, pero sin olvidar nunca que todas esas enseñanzas deben estudiarse a la luz de la revelación para que el hombre alcance su fin. Algunos dijeron pues que como trata tantas cuestiones prácticas ya sería una ciencia distinta de la dogmática. No, pero realmente es la misma ciencia teológica, solo que diversos aspectos. La teología fundamental, que cada vez ha tenido mayor fuerza, partiría de lo que antiguamente era la apologética y otras reflexiones sobre la credibilidad de la revelación cristiana. No es que sea una mera teología natural, una mera teodicea, ni una mera introducción a la teología, sino que estudia la revelación como un acontecimiento histórico que ha sucedido y su credibilidad. La teología bíblica reflexionaría de manera metódica sobre los conceptos y la categoría de la Sagrada Escritura para, digamos, considerarlos de una manera coherente, ver sus relaciones y comprenderlos mejor, y lo mismo la teología patrística con afirmaciones de padres y autores de la Iglesia primitiva. Mientras que la teología pastoral sería más bien una reflexión sobre la misión pastoral de la Iglesia para hacer presente la obra salvadora de Cristo en el mundo, y la liturgia explicaría el cauce sacramental por el que la Iglesia anuncia y celebra el misterio de Cristo. Se podrían establecer más, digamos, más divisiones, pero creo que con esto queda ya claro. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.